Hola curiosetes, bienvenidos un día más a mi canal. Aprovechando que ha empezado la semana de Halloween, os he traído una misteriosa leyenda. Esta lleva recorriendo Estados Unidos desde hace 70 años. Es el Proyecto Abigail. Quedaos conmigo para conocer detalladamente esta leyenda o teoría que se cuenta en Estados Unidos. Para poder empezar esta historia, tenemos que trasladarnos al año 1945, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Por aquel entonces, Estados Unidos y la URSS estaban compitiendo por ver quién tenía el mejor armamento, y es así como surgió la idea de crear el Área 51. En este área lo que harían es contratar a un científico llamado Albert Wester, que era uno de los mejores científicos de aquel momento, para crear a un supersoldado o, para llamarlo así, un Capitán América, una persona, un soldado, que pudiera aguantar las terribles condiciones de la guerra, pasar hambre o soportar las peores heridas, pero continuar vivo. La cosa es que, una vez teniendo ya todo el proyecto en marcha, faltaba una persona que hiciera de conejillo de indias. Esta persona no podía ser cualquiera, ya que debía de ser una persona sin familia, sin nadie que le echara de menos, que pudiera denunciar el experimento que estaban haciendo. Y era muy difícil encontrar una persona así. Por lo tanto, los compañeros investigadores de Albert Wester decidieron decirle de coger a alguien que fuera de la calle, un vagabundo, un preso, alguien así. Pero Albert no lo quería, él quería una persona que estuviera totalmente sana física y mentalmente. Y es así como las semanas siguieron pasando sin encontrar a nadie que hiciera de conejillo de indias. Es en este contexto que entra la protagonista de nuestra historia, Abigail. ¿Quién era Abigail? Abigail era la hija de Albert Wester. Esta era una joven universitaria que estaba estudiando la carrera de ciencias para poder conseguir ser como su padre y trabajar en Área 51 a muy joven edad. Albert, después de darle muchas vueltas y desesperado porque no conseguía a nadie para llevar a cabo su experimento o proyecto, quiso hablar con su hija y le comentó que ella estaba predestinada para ser el sujeto de este experimento, que gracias a ella su proyecto podría ser real y convertirlo en el científico más exitoso a nivel mundial. Abigail, que sentía un amor incondicional por su padre, decidió hacerle caso y, sin poner ninguna clase de duda sobre el proyecto, aceptó. Para poder llevar a cabo todos los experimentos que Albert tenía en mente, Abigail no podía quedarse viviendo donde estaba, así que tuvo que abandonar su carrera recién iniciada y también su casa donde se había mudado para mudarse al Área 51. Allí le esperaba una habitación totalmente cerrada donde estaría viviendo durante sus próximos 2 años. La vida de Abigail había cambiado muy rápidamente. En nada y menos se había pasado de mudar de su nueva casa a el Área 51 y realmente tenía una habitación con bastante poco espacio. Al principio, ella podía socializar con los otros investigadores que trabajaban en el proyecto de su padre, pero poco a poco su padre fue aislando a su hija, ya que él no quería que otros investigadores experimentaran con ella. Todas las variantes de la leyenda del proyecto Abigail concuerdan en una cosa, y es que el padre de Abigail la sometió a diferentes torturas. Principalmente empezó con la inyección intravenosa de diferentes sustancias de las cuales no se sabe el origen. Esto hizo que los huesos de Abigail crecieran de forma descomunal, sobre todo los dientes, deformándole así toda la cara. Posteriormente, sometió a numerosas terapias de radiación a su hija, que hizo que se quedara completamente calva y que la piel se le estirara. Finalmente, Albert vio que su proyecto había llegado a la nada. Su hija había perdido completamente el razonamiento, se había convertido en un monstruo letal a causa de todas las torturas que Albert había ejercido sobre ella. Sin saber qué más hacer, y al ver que su sueño había desaparecido completamente, decidió quitarse la vida. Pero antes de hacerlo, escribió una carta donde hacía la petición a sus compañeros de que no mataran a Abigail, de que esperaran que la ciencia avanzara lo suficiente para poder revertir todo lo que Albert le había hecho a su hija. El gobierno de Estados Unidos no estuvo de acuerdo con mantener con vida a Abigail, pero como respetaban al científico Albert, lo que hicieron es encerrarla en una habitación y dejar de darle atención médica y comida, para que poco a poco acabara muriendo. Toda esta información salió a la luz por un cocinero, que es el que le llevaba la comida a Abigail. Él decía que cuando tenía que llevarle la comida, tenía que llevar grandes cantidades de comida y que nunca la llegaba a ver, sino que por una pequeña ranura
de la puerta donde Abigail estaba encerrada le pasaba la bandeja. Este se lo contó a un chico de la limpieza y el chico de la limpieza fue quien dio la noticia ya de forma pública. Y es así como llegamos al final de esta historia. ¿Qué es lo que pasó con Abigail al final, después de la muerte de su padre? Bien, a partir de aquí se abren dos teorías. La primera nos cuenta que Abigail solo pasó una noche después de que su padre muriera en la habitación y que enseguida derribó la puerta de acero, que se escapó, que no llegaban a cogerla y llegó a una área civilizada, a una población, y desde entonces está viviendo en los bosques de allí. Hay gente, parece ser, que dice que por las noches la escuchan aullar. Pero bien, esto podría ser simplemente cualquier otro animal que hay en un bosque, ¿no? La otra teoría cuenta lo siguiente, que Abigail, después de unas semanas sin tener nada de comida y atención médica, tiró la puerta de acero al suelo y salió. Mientras salía del edificio del Área 51, se encontró con dos guardias, la cual se comió a los dos. Y cuando ella estaba en las zonas colindantes, la milicia, bueno, los militares del Área 51 intentaron pararla, lo que las balas no le hacían nada y tampoco le hacían nada los explosivos. Finalmente, huyendo, se metió en un suelo subterráneo y es aquí donde los propios militares pudieron encerrarla, echando, una vez encerrada, ya mucho cemento y acero por encima para que ésta no pudiera salir nunca más de ahí y que finalmente muriera. Hoy día se dice que hay trabajadores del Área 51 que cuando pasan por el ala oeste, que es donde supuestamente estaría encerrada Abigail o lo poco que quedaba de ella, aún pueden escucharle rascar las paredes, aullar o pedir ayuda. ¿Qué creéis vosotros? En el caso de que fuera así, Albert Wester sí que consiguió el éxito en su proyecto porque sí consiguió al final hacer un supersoldado que pudiera sobrevivir durante 70 años sin comer, sin beber y con heridas. Pero bueno, al final es una leyenda. Decidme lo que queréis en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.